A entrar ya en la segunda parte del programa, porque tras las elecciones del 20 de diciembre son muchos los que esperan un cambio de gobierno en España, entre ellos nuestro invitado de hoy, que también se muestra satisfecho de los resultados de la coalición PSOE Nueva Canarias. Sería frustrante, esa es nuestra interpretación, que hubiera un gobierno del color que hemos sufrido estos años para una importante mayoría de la ciudadanía. Nosotros creemos que la gente quiere otro gobierno, que quiere cambio político, que quiere otras formas y otro fondo en hacer política. Al final hemos conseguido 4 escaños, nos parece un resultado de la resistencia, teniendo en cuenta que nuestro socio en el conjunto del Estado ha perdido el 21% del voto y aquí retrocedimos en el 5,56, es decir, 15 puntos menos. Por el análisis que hace la Dirección Nacional de Nueva Canarias es que hemos sumado y que por separado hubiéramos perdido, digamos, representación institucional con seguridad absoluta. Pues esta noche contamos en nuestro programa con el presidente de Nueva Canarias, con Román Rodríguez. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Decía usted Gracias. en esas declaraciones que ese pacto entre Nueva Canarias y el PSOE había sumado más que restado, pero sin embargo algunos miembros del Partido Socialista no consideran que haya sumado tanto. No conozco a ninguno de esos miembros, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es juntar las fuerzas en torno a un programa Partido Progresista. Y el programa decía que había que cambiar la política española en lo económico, en lo social y también en las reglas de juego, y había que defender a esta tierra, a Canarias, en el contexto de la política española para recuperar derechos olvidados o para acabar con el maltrato secular de los últimos años. Por lo tanto, juntamos la fuerza, nos dirigimos a los electores en un momento de convulsión y de cambio y hemos conseguido unos resultados que a nosotros nos parecen por debajo de lo que quisiéramos, de lo que decían las encuestas y de lo que esperábamos, pero unos resultados claramente de aguantar el tirón en un momento donde el mapa político español ha dado un vuelco importante. Y además teniendo en cuenta que en la circunscripción donde teníamos objetivamente más posibilidades, hemos competido con un nuevo actor de la política canaria y española, que es Podemos, que consiguió en esta provincia el mejor resultado del Estado español. El mejor resultado, digamos, Podemos puro, no con alianzas territoriales, se produce en la provincia de Las Palmas. De manera que consideramos que los socialistas y Nueva Canaria hemos sumado, hemos conseguido mantener una posición cuando el propio Partido Socialista en el conjunto del Estado retrocedió, insisto, 1,5 millones de votos. Aquí se perdieron 12.000 votos. Si se hubiera aplicado la misma media que la española, se hubieran perdido 50.000 votos, de manera que nos parece un resultado digno y lo más importante, que tenemos un programa y una oportunidad para cambiar la política española. Nosotros, modestamente, creemos que los socialistas tienen una enorme responsabilidad para intentar girar el ciclo político y hacer otra política que creemos necesaria, perfectamente posible, y además estamos esperanzados de que esto pueda ser así en las próximas semanas si se conforma una mayoría progresista en el Congreso de los Diputados. Quizás no se mostraban tan satisfechos porque habían perdido ese diputado que habían tenido en las anteriores elecciones. Sí, nosotros pensábamos sacar 3 y 2 según las encuestas, que es un mecanismo de aproximación a la realidad sociopolítica en los procesos electorales, pero hay que reconocer que la propuesta de Podemos consiguió un resultado por encima de las previsiones, no solamente aquí, que lo hizo de manera notable, sino en el conjunto del Estado español. De manera que nuestra pretensión era 3 diputados en la provincia de Las Palmas y 2 en la de Tenerife, siendo realistas, y nos faltaron 15.000 votos para hacer posible esa posibilidad. Pero la gente habló, la gente votó y la gente decidió, y afortunadamente creo que en Canarias el voto progresista mejoró de forma sustancial sobre el voto conservador en relación al año 11 y que hay ahora una oportunidad desde nuestro punto de vista, tanto en la sociedad canaria como en la sociedad española, que reclama un cambio político que creemos posible y además estamos convencidos que las próximas semanas se va a concretar una propuesta de gobierno distinta en las formas y en el fondo y que responda al pluralismo, a la diversidad y a la voluntad de cambio que creemos que es lo que reclama la ciudadanía el 20 de diciembre. Si se tuvieran que repetir esas elecciones, ¿volvería a reeditar ese pacto? Esperemos que no se repitan las elecciones, al menos a corto plazo, porque creemos que hay condiciones para el acuerdo, pero si se produce una repetición de las elecciones y las circunstancias son similares a las actuales, nosotros defenderíamos la continuidad de esta alianza.
y además me consta que la Dirección Federal Canaria e Insular, en el caso de Gran Canaria, del Partido Socialista, estaría en esta tesis, porque somos conscientes de que no analizamos las cosas en base a las impresiones, a los sentimientos, sino a los datos, y creemos haber sumado en este momento tan difícil y de haber aguantado el tirón en un momento donde ha habido un revolcón. El Partido Popular ha perdido el 33% de los votos, el 33,6% en España, aquí el 36%. Coalición Canaria perdió el 44% de los votos. El Partido Socialista con Nueva Canaria perdió el 5,5% de los votos, que es una bajada que no esperábamos, pero que comparado con lo que ha ocurrido con las organizaciones tradicionales y con antecedentes está muy por debajo de la media. Nuestra idea de reeditar este pacto, si se diera un proceso electoral de similares características los próximos meses, de entrada lo mantenemos, aunque eso habrá que volverlo a discutir y volverlo a acordar en ambas organizaciones, pero yo no tendría demasiadas dudas de que esa es una oportunidad que debiéramos reeditar, porque creemos que hay condiciones y, digamos, y contenido, sobre todo contenido, para juntar fuerzas, ¿no? ¿Cómo consigue usted mantener ese pacto siendo tan firme como es en el Parlamento de Canarias en la posición contra el gobierno de Canarias, que lo forman también los socialistas? Porque hablamos de planos distintos de la política. Nosotros somos muy críticos con el gobierno de Coalición Canaria, que es quien manda en este gobierno, y el Partido Socialista, que hace de comparsa en este gobierno. Y los datos son incontestables en la política económica, en la política fiscal, en la política medioambiental, en la política territorial, en la política turística. Quien decide es Clavijo. Y eso es una evidencia que lo vemos cada día también en las tensiones en el pacto. Y por lo tanto nosotros somos críticos con la política, creemos que conservadora del gobierno de Canarias. Sin embargo, los socialistas españoles, los socialistas canarios hemos llegado a un acuerdo para la política española. Pongo un dato de esta mañana discutiendo con un medio de comunicación. El gobierno de Baleares va a poner la tasa turística. Ya aprobó un proyecto de ley para incorporar la tasa turística en ese territorio tan turístico como nosotros. La presidenta es del Partido Socialista. En Canarias hemos presentado en la pasada legislatura, y lo volveremos a hacer en esta, una propuesta de tasa turística y no ha habido ni posibilidad de discutirlo. De manera que nosotros vamos a mantener en el ámbito de la política estatal los niveles de acuerdo con los que se pueda llegar, y en el ámbito local tenemos autonomía absoluta para decidir lo que creamos, y hoy somos oposición crítica, alternativa, rigurosa al gobierno de Canarias, que no nos gusta nada, ¿no? Comenzamos con la ronda de preguntas. Paco Pumares. Sí, en realidad el análisis de los resultados electorales es un clásico después de unas elecciones, y además usted es un especialista en eso, pero aceptándole que la derrota del Partido Popular ha sido mucho más contundente que la del resto de los partidos, lo cierto es que si dejamos al margen a los partidos que pelean por la independencia, el voto a las formaciones de centro-derecha ha sido superior al voto a las formaciones de centro-izquierda, y la representación de los partidos de centro-derecha es superior a la representación de los partidos de centro-izquierda. ¿A dónde voy? Voy a que probablemente, y usted es viejo en estas lides y no es un demagogo, es usted perfectamente consciente de que una alternativa de progreso como la que usted plantea y como la que cree que es la que quieren los españoles, es una alternativa que va a tener las manos muy atadas, porque no controla las posibilidades ni de hacer una reforma de la Constitución, ni de cumplir con los compromisos o las hipotecas que les llaman otros con quienes les apoyen, sin saltarse la Constitución. Es decir, me da la impresión de que usted es consciente de que vamos a un gobierno muy débil, si es un gobierno de esas características, ¿no? Pero lo que importa en esta etapa, y la razón fundamental del cambio de opinión de la ciudadanía y del mapa político del Congreso, yo creo que está esencialmente en dos cuestiones: en el mal reparto de la riqueza, en el aumento de la desigualdad, en la injusticia social que se ha generado de manera, digamos, exagerada en torno a esta crisis, y en la impunidad de la corrupción. Sobre esos dos aspectos, que son los que más inquietan a la ciudadanía, yo estoy seguro que en el Congreso de los Diputados se puede juntar, desde luego, el Partido Socialista Obrero Español, Podemos, muchas minorías nacionalistas e incluso Ciudadanos en muchos de sus contenidos. Yo estoy convencido de que se puede hacer una agenda de gobierno para España en lo que se esté de acuerdo,
Y eso significa, por ejemplo, un pacto para salvar las pensiones que hoy están en crisis. Eso significa recuperar la universalidad de la sanidad. Eso significa financiar la ley de dependencia que tiene 400.000 personas con derecho a las que hoy no se le presta atención y en Canarias casi 20.000. Que es perfectamente posible derogar la reforma educativa que impuso el Partido Popular a toda la comunidad educativa y abrir un proceso de diálogo con todo el sector educativo para hacer de verdad una ley que esté fuera de la disputa política, que es perfectamente posible derogar algunos aspectos o contenidos esenciales de la ley o de la llamada reforma laboral. Se lo compro, señor Rodríguez. Mire, le compro todo lo que usted ha dicho, pues pero dígame, ¿y qué hacemos con la reforma del sistema electoral? Una exigencia de algunos de los partidos. ¿Y qué hacemos con la reforma de la Constitución? ¿Y qué hacemos con Cataluña? Porque son tres cuestiones que los partidos que se supone que implementarían ese equipo al que usted se refiere, colocan como líneas rojas. ¿Qué hacemos con todo eso? Pues hablar, discutir. Se ha dicho, y yo estoy muy de acuerdo, que tenemos que cambiar la manera de comportarnos porque la realidad sociopolítica la decide la gente. Y hoy hay un Congreso de los Diputados más plural, más diverso, más abierto, distinto. Y por lo tanto habrá que dialogar para formar las mesas y para aprobar las leyes. Se acabó el ordeno y mando, se acabó el rodillo. Ahora hay que dialogar y habrá puntos de encuentro. Pero la Constitución no la reforma nadie. La Constitución se puede reformar con diálogo, se puede generar un espacio para empezar a discutir. Seguramente no se irá a las tesis de cada una de las partes, habrá que buscar una tesis compartida, porque en el caso de la reforma constitucional se precisan mayorías reforzadas. Sin embargo, para derogar la reforma laboral no se necesitan sino mayorías absolutas y esas son posibles. Ya le digo, estas se lo compro, son posibles. De manera que hay contenidos con los que se puede llegar a acuerdos, las mayorías que se puedan conformar, que son los que interesan a la gente. A la gente le interesa el desempleo, el salario mínimo, las listas de espera, el fracaso escolar, el derecho de la gente a recibir una prestación. La gente le interesa una respuesta a esos 2 millones de personas que no tienen familias que no tienen ningún ingreso y que el Estado español, la sociedad española, tiene riqueza suficiente para atender las necesidades vitales de esas familias. Todo eso es posible acordarlo. La reforma electoral es posible acordarla, Ahí, por ejemplo, tanto Ciudadanos como Podemos lo han llevado como bandera. Pues el Partido Socialista tendrá que llegar a un acuerdo con ellos porque el sistema hay que hacerlo más proporcional en el conjunto de España y ni les cuento en Canarias, que es el más desproporcional de todos los sistemas del mundo. De manera que hay espacios para el encuentro, para el acuerdo, para el diálogo y para formar un gobierno que gestione 30 asuntos, 30 contenidos que son los que preocupan a la gente y habrá asuntos que desgraciadamente no serán de coincidencia y se tendrán que pues apartar o verlos de una manera no determinante cara a la alianza, ¿no? Más cuestiones, Leopoldo. Yo creo que usted ha dibujado un panorama social con el que globalmente estoy de acuerdo, pero no me negará que estamos hablando de mejora de las pensiones o garantizar el sostenimiento de las pensiones, que supone más impuestos o más contribución a la seguridad social, universalidad de la sanidad, que supone o más pensiones o más impuestos o algún tipo de contribución extraordinaria. Ustedes como políticos todo lo que quieren es mejorar, es decir, más prestaciones, más seguro de desempleo, más dinero, y estoy de acuerdo que es así, pero señor Román, hubo un político, señor Churchill, que prometió a su pueblo sangre, sudor y lágrimas. Aquí no hay nadie que le pida a su pueblo que se tiene que resignar o trabajar más o aportar más. No le piden sacrificios, dicen que la austeridad ha sido mala. Yo creo que ha sido excesiva y mala, por lo tanto, pero que era necesario algún tipo de austeridad para que no fuéramos intervenidos. De hecho, evitamos la intervención porque recortamos. Claro, ¿de dónde vamos a recortar? De los servicios públicos, esencialmente de sanidad y de educación. Usted dice que hay que reponer lo que destruimos, de acuerdo, pero serán etapas de bonanza. Es que no estamos aún en etapas de bonanza. Pero es que hay está creando empleo. En la sociedad democrática... Más impuestos, señor Román Rodríguez, más impuestos. Sí, pero nosotros no estamos en contra de más impuestos si son para los que tienen. Nosotros estamos en contra de más impuestos para los consumidores. Estamos en contra de más impuestos para los que ganan 22.000 euros. Las clases medias. Al final lo pagamos las clases medias. Eso es lo que ocurre ahora. En los sistemas fiscales de los países del centro y del norte de Europa que podemos imitar,
perfectamente las clases medias y el capital. Aquí el capital se va de rosita. El impuesto de sociedades de las grandes entidades empresariales está en torno al 5%. En el programa electoral que discutimos... Eso lo elevó el señor Hollande en Francia y tuvo que rectificar 6 meses después porque se iban todos volando al Reino Unido. El impuesto de sociedades mínimo 15%. ¿Qué es lo que pagan los pequeños y medianos empresarios? Aquí hay algún empresario, y estoy seguro que si tiene beneficios, paga más del 15% en sus impuestos de sociedades, seguro. Pero sin embargo sabemos que las grandes entidades tienen ingeniería fiscal financiera y pagan el 4 o el 5%. Pongamos un impuesto de sociedades del 15% mínimo. Vamos a redefinir el impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones y se lo vamos a bonificar a los que tienen poco, pero no a los que tienen mucho. Vamos a perseguir de verdad el fraude fiscal. Vamos a poner un impuesto a las transacciones financieras. Pongamos impuestos a la tasa turística, lo estamos diciendo, lo ha hecho Cataluña, primera comunidad en número de visitantes, lo va a hacer Baleares y lo debiéramos hacer nosotros. Aquí existen recursos suficientes para atender a nuestros mayores, para tener una sanidad universal, para tener derechos básicos garantizados. El problema está en que la política de la derecha española de los últimos años lo que ha hecho es concentrar la riqueza en muy poca gente y dañar a la mayoría. Y nosotros creemos que el 20 de diciembre se generó un mapa político para construir mayorías que cambien esto. Es posible redistribuir la riqueza de otra manera, es posible subir el salario mínimo interprofesional, es posible financiar la ley de la dependencia, es posible tener una sanidad universal, tiene que pagar impuestos todo el mundo. Yo creo que no es posible. 240.000 millones de fraude fiscal y a la seguridad social hay en España. Hemos propuesto en ese programa 5.000 nuevos inspectores. Tenemos la tasa de inspectores fiscales más baja de la Unión Europea y así nos va. Habrá que poner toda la maquinaria del Estado al servicio de que no exista fraude fiscal, que por cierto se produce, como siempre, entre las grandes entidades. Hay los paraísos fiscales de Europa los tenemos que erradicar. No es posible. ¿A qué se van los paraísos fiscales? Pero si a evadir impuestos y están en Europa. Tenemos que perseguir los paraísos fiscales. Si son parte esencial de la Unión Europea. ¿Cómo va a ser parte esencial? Mónaco, son parte esencial de la Unión. De minoría. La City londinense es una especie de paraíso. Yo hablo de los paraísos fiscales. Las islas del Canal. Que saca el dinero ilegalmente de sus países y los coloca ahí. Y eso se llaman paraísos fiscales, que tributan y además son opacos, no se conoce, no se da información. De manera que en España y en Canarias hay riqueza para, si se reparte de forma adecuada, razonable, como hacen los noruegos, los finlandeses, los austriacos, los alemanes, si utilizamos modelos fiscales progresivos y una persecución sin tregua al fraude, habrá recursos para atender a la gente que espera una atención, porque tiene 83 años. Usted está dibujando un mundo idílico, señor Rodríguez. El mundo que tienen nuestros entornos. El mundo que tiene nuestro entorno. Algunas cosas las teníamos hace 5 años y se encargaron de recortarlas por ahí. Hemos dedicado 40 y pico mil millones de euros de recursos públicos a salvar la banca. Y yo no digo que no. Pero, ¿cuánto hemos dedicado a salvar la familia? La banca pública, señor Rodríguez. Sí. La banca pública, la que ustedes, los políticos y los sindicalistas destrozaron. Y en Estados Unidos, Obama nacionalizó el 51% del sistema financiero estrictamente privado. Esto que pasó en España, pasó en Europa y pasó en los Estados Unidos. Es el capitalismo salvaje. Es los mercados sin corazón, sin sentimientos, sencillamente a especular a costa de lo que sea. Banca pública, no la privada, la pública, la que gestionaron ustedes. Puede haber banca pública transparente, profesionalizada y limpia. Puede haber banca pública que se dedique a los asuntos que interesan a los ciudadanos y no entrar en la especulación, en los derivados, en la burbuja inmobiliaria, etcétera, etcétera. Pero lo digo con claridad. El programa de los partidos progresistas que están en las Cortes Generales en estos momentos, que yo he leído y me he repasado, los niveles de coincidencia de las fuerzas progresistas y también de los grupos nacionalistas, de luego el PNV, sin duda ninguna, pueden coincidir en una agenda para mejorar la democracia, en una agenda para mejorar la política económica. Hombre, si no se ponen condiciones inaceptables para los demás, quizás se pueda coincidir, pero si no, es imposible coincidir. Los primeros momentos de este nuevo Parlamento son necesariamente de tensiones y de chascarrillos, pero a mí no me inquieta esa parte. Creo que es inevitable. Tenemos poca cultura de entender la diversidad y el cambio. Pero hemos visto como los últimos
5 días las cosas se han atemperado y se está poniendo, todo el mundo está poniendo delante lo más importante, que es cómo ayudamos a las familias que no tienen nada, cómo ayudamos al 52% de los parados de Canarias que no reciben ninguna prestación, cómo recuperamos y garantizamos una atención a los 18.000 dependientes que no han recibido nada, cómo atemperamos las listas de espera. Todo eso es perfectamente posible y hay recursos para garantizarlo. Jorge Espinel. Sí, yo quería volver un poco al principio, lo que decía, el análisis que hacía usted antes de los resultados electorales, que ha hecho un análisis bastante optimista, pero la realidad, y lo comentaba me parece antes Chema, es que el nacionalismo canario se ha quedado desdibujado en las Cortes Generales. En Coalición Canaria se viene hablando en las últimas semanas de refundación, replantear, incluso hay quien aboga por quitar de la primera fila pues, a gente bueno, pues, como el señor Barragán, el señor Mario Cabrera y dar paso a los jóvenes. En Nueva Canaria, sin embargo, su discurso es totalmente diferente. Está muy satisfecho con los resultados, pero si nos hubiéramos abocado a otras elecciones y ustedes no lograran pues, ese pacto que hablaba hace un momento con el PSOE, seguramente también desaparecerían del mapa en las Cortes. Nosotros lo que hemos dicho es que lo que pasó el 20 de diciembre, la alianza entre los socialistas y Nueva Canaria resistió. Está por debajo de nuestras expectativas, de lo que nos hubiera gustado y de lo que decían las encuestas. Pero conseguimos, digamos, una masa de apoyo popular suficiente para que existan 4 diputados en las Cortes Generales que pueden ser muy importantes. Está hablando de cuatro con entre el PSOE y Nueva Canaria. Sí, no, pero yo le estoy hablando del nacionalismo canario. Claro. ¿Cuál es el fallo del nacionalismo canario? Pues que hay 2 nacionalismos, que el nacionalismo, hay nacionalismo español. ¿O usted se cree que el Partido Popular no es nacionalismo español extremo? El Partido Socialista también tiene una visión estructural del Estado español de orden central y luego hay expresiones territoriales. Nosotros lo que decimos es que con coalición, por ejemplo, Ani Orama dice que le da igual el gobierno que se forme, que va a estar a la expectativa y quien gane, ella se apunta. Coalición Canaria en estado puro. Estado puro. Bueno, nosotros no somos decía así. Nosotros Mauricio también lo decía. A nosotros no nos da igual el gobierno que se forme. Es que Rajoy fue quien recortó las prestaciones sanitarias. Es que Rajoy fue quien incumplió el convenio de carretera. Es que Rajoy es quien ha maltratado a Canarias. Nosotros no nos da igual. Nosotros queremos un gobierno distinto. Y la clave siempre de la política tiene que ser el bienestar de la mayoría social, de los que peor lo pasan. Nosotros somos nacionalistas. Sí, pero ese mensaje está muy bien. Ese mensaje está muy bien, pero no se ve apoyado por los canarios. Bueno, porque estas son unas elecciones. Nosotros tuvimos unas elecciones en mayo, que no hace tampoco 17 años, 7 meses. Ahí nosotros competimos mejor, los partidos territoriales, los partidos que tenemos una implantación municipal, jugamos mejor nuestras bazas en las elecciones locales, insulares y canarias que en las elecciones de orden estatal. Somos plenamente conscientes. Esta es una de las razones también de las alianzas electorales. Nosotros, y le pasa a Coalición, pero le pasa a todos los partidos. Es decir, había 4 grandes líderes para la política española. La gente votó el 20 de diciembre esencialmente política estatal y ahí hemos sufrido y sufrimos. ¿Y el PNV subió? ¿El PNV subió? El PNV es estructura de gobierno, historia, cohesión, consecuencia, buen gobierno, y aquí no pasa eso. ¿Por qué nosotros no vamos con Coalición Canaria? Es que no estamos de acuerdo, mire, ni en la necesidad de la reforma electoral. Nosotros la reclamamos y ellos la niegan. Nosotros no queremos liberalizar el suelo, ellos lo quieren liberalizar. Nosotros hubiésemos hecho una mesa plural en el Parlamento y ellos excluyeron a Podemos y a Nueva Canaria. Hubiéramos hecho un consejo de la radiotelevisión profesional y sin cuotas. Y ellos hicieron un consejo a imagen y semejanza de las cuotas de los partidos y han fracasado. Nosotros creemos que hay que poner la tasa turística y ellos niegan el debate. Nosotros creemos que hay que subir los impuestos a los que más tienen. Y ellos se los bajan indiscriminadamente a los que no tienen y a los que tienen. De manera que nuestras diferencias
con esta coalición canaria es cada día mayor. Diferencia en los contenidos, en el día a día. Ellos llevan al Comité de Inversiones Públicas una planta de biomasa con un informe negativo de su propio Pero, señor gobierno. Rodríguez, el PSOE también está en el gobierno y ustedes han pactado con el PSOE Sí, para... pero somos muy críticos con el Partido Socialista Canario y lo sabe, y además si usted, y me consta, sigue la actividad del Parlamento de Canarias, sabe que cuando podemos coincidir con el gobierno lo intentamos. En el anterior gobierno lo hicimos para reclamar una financiación autonómica justa y estaremos del lado de este gobierno para una financiación autonómica justa. Vamos a reclamar un nuevo estatuto que no puede ser el que hicieron en 15 días sin debatir con nadie. Vamos a coincidir con este gobierno siempre que sea posible. Estuvimos del lado del gobierno anterior contra el petróleo, pero somos críticos y alternativos en lo que no coincidimos, y con el gobierno de Canarias y con el gobierno de Coalición Canaria, que es que marca la pauta, lamentablemente, porque debía ser un cogobierno y debía notarse la impronta de ambos socios, y no se nota. Nosotros somos críticos con nuestros amigos los socialistas y no vamos a dejar de serlo a pesar de nuestra alianza electoral con un programa para las elecciones generales el 20 de diciembre, y ya dirá el tiempo si esto se reedita en el futuro, ¿no? Naida. Yo creo, señor Rodríguez, que lo que Jorge quiere decir, interpreto yo, que le ha hecho la 314 al PSOE. Quiero decir que ustedes solos no hubieran conseguido ese diputado, y que si lo han conseguido ha sido gracias al apoyo a esta alianza electoral que han hecho con el Partido Socialista, porque con la irrupción de Podemos, que el electorado de Podemos es prácticamente su espectro, se hubieran quedado totalmente fuera. Entonces, por eso creo que dice que el nacionalismo canario queda totalmente diluido a nivel nacional y que no consiguen convencer a los canarios de la necesidad de que haya una voz canaria nacionalista potente para influir en lo que está pasando ahora mismo, porque ahora mismo usted querrá un gobierno del señor Sánchez, pero usted solo puede mirar. El señor Quevedo solo puede mirar, no puede aportar nada, no como el PNV, que sí que tiene influencia y que sí que tiene algo que decir al respecto. De todas formas, por lo que usted está comentando, descarto esa famosa alianza del nacionalismo que siempre cada 3 o 4 meses surge, de que si están hablando para volver a juntarse y volver a aliarse, esa refundación del nacionalismo ahora mismo no se está produciendo. Y aprovechando lo que lo tengo aquí, ¿va a encontrar alguna ventana abierta de apoyo al gobierno de Clavijo para esa ley que quiere aprobar en el Parlamento para evitar pagar esas indemnizaciones a cuenta de la moratoria que ha abierto la puerta a la justicia, que no se sabe si se van a pagar o no, pero que quiere hacer una ley en el Parlamento para evitar de fijo, de seguro, pagar esas indemnizaciones? Empezando por lo último. La ley que establece riesgos de indemnización es la ley que hace en el año 2009 Correcto. el Partido Popular y Coalición Canaria, y que Nueva Canaria criticó de manera severa y expresamente el artículo 17, que es el que da cobertura a las demandas y a alguna sentencia que lo que plantea es que se revisen los expedientes que no respondió el gobierno. Y fuimos muy críticos con esa ley. Y hemos sido muy críticos con la siguiente, con la Ley de Modernización en su versión 1, en su versión 2, con la Ley de Armonización y Simplificación, con la Ley de Inversiones Estratégicas, el instrumento por el que han hecho la chapuza de autorizar como estratégica la inversión esta de biomasa en el puerto de la Luz de Las Palmas. Esa ley. Díganos usted con qué no ha sido muy crítico y acabamos antes. Hemos sido críticos con todas esas leyes. Hemos sido críticos y hemos presentado propuestas y alternativas. Le he dicho al presidente en el Parlamento que cuente con nuestra colaboración para buscar los mecanismos que impidan indemnizaciones públicas si desde el Parlamento se pueden impedir, que no lo sé. Eso es imposible. Es decir, Bueno, depende. Vamos a ver. Depende. Si las cosas se hacen bien, es decir, yo lo que sí sé Si usted me es que quita a las mí leyes unos del año derechos, 2003, la ley señor de Rodríguez, directrices... si usted me quita a mí unos derechos adquiridos, usted me tiene que pagar. Sí, pero hay que saber hacer que no las hay más. cosas. Yo lo que sí le digo es que ¿No es así? en el año 2003 la ley de directrices que estableció límites cualitativos y cuantitativos al crecimiento recibió decenas, centenares de pleitos. Y lo que sí le digo es que no perdimos ni uno en el Tribunal Supremo. Aquí los perdimos todos, pero en el Tribunal Supremo lo ganamos todos. Desde Beneguera, que tenía una indemnización de 348 millones, a decenas de pleitos porque sosteníamos, y el tiempo nos dio la razón, que aquella norma estaba sustentada en derecho y estaba basada Pero en el interés la general. siguiente no. En el año 2009 se hace una ley, yo creo que incorrecta, se Claro, facilita ahí está la el tema. demanda y ahora veremos cuál es la solución jurídica. Pero si políticamente, si en el Parlamento se pueden poner cortafuegos para proteger el patrimonio público,
Ya le he dicho al presidente desde el primer minuto que cuente con Nueva Canarias. Son ellos los que tienen que articular la... Eso puede ser una invitación a los inversores para que salgan corriendo. ¿Qué no? Los inversores estarán donde les conviene. Mire, los inversores solo van cuando tienen rentabilidad. Y no se van si tienen rentabilidad. Pero si es que aquí los inversores no son hermanitas de la caridad. Lo que el Supremo reconoce son derechos adquiridos. No, lo que me he leído la sentencia y no dice eso. El Supremo le dice al gobierno es que no puede decir que establezcan mecanismos indemnizatorios si lo solicitan de reclasificación de suelo, pues lo dice la ley, luego presentar los expedientes y el gobierno no hacer nada. No contestar. Lo que eso es lo que no puede ser. El gobierno no hizo mal el artículo 17 y luego no gestionó sus consecuencias. Eso se llama imprudencia, irresponsabilidad. Y lo que decimos nosotros es que si jurídicamente en una norma del Parlamento contribuye a proteger el erario público, va a contar con nosotros, incluso el señor Clavijo, porque por encima de nuestras diferencias están los intereses generales. Sobre la unidad, cada vez que Coalición Canaria se lleva un batacazo electoral habla de la unidad nacionalista, pero cuando se trata de hablar de la mesa del Parlamento se olvida de nosotros. Cuando se trata de hablar de las leyes de presupuesto, de los impuestos, se olvida de nosotros. Cuando se trata de hablar del reparto o del uso de los recursos del ITE, se olvida de nosotros. Solo nos sentaremos, y no solo con Coalición Canaria, con cualquiera, a hablar de confluir, de ayudarnos, de acumular fuerza con contenidos, con programas. Si mañana por la mañana me llaman a mí, en nombre de mi partido, para hablar de la reforma electoral, para hablar de la situación, el déficit fiscal que tiene esta comunidad, para hablar de los problemas territoriales, de los problemas turísticos, voy sin lugar a duda y sin condiciones. Pero si nos llaman para juntar fuerzas, para repartirnos no se sabe qué, que no cuenten con nosotros. Solo estaremos confluyendo con otros, con programas, con ideas y con propuestas. ¿Qué ha dicho? A lo mejor mañana suena el teléfono. Rubén. A mí me ha quedado la duda, señor Rodríguez, desde que se creó, se pactó el gobierno entre el señor Clavijo y la señora Patricia Hernández, si usted hubiese entrado, su partido hubiese entrado en el gobierno también con Coalición Canaria y el PSOE, si la actitud hubiese sido otra, porque en estos meses algunos dirigentes han dicho que esa posibilidad estuvo, porque lo que está claro es que hasta el 20 de diciembre el mayor látigo del gobierno del señor Clavijo ha sido usted, ha sido Nueva Canaria, no el PP. El PP ahora, en estas últimas 2 o 3 semanas, es cuando ya se ha disparado y empieza su oposición natural al gobierno establecido, porque quizás tenían esperanza que si de entrar en el gobierno en el Canario, si los resultados hubiesen sido más favorecedores, pero a lo mejor la actitud hubiese sido contraria por su parte si Nueva Canaria podía haber entrado en el gobierno. Y esta confrontación entre nacionalistas nos ha costado serios disgustos a Canarias, entre otras cosas el famoso tema del impuesto general del tráfico de empresas, por ejemplo, que al margen de que ha sido positivo, está por ver esos 160 millones, parece que todo se reducía a un enfrentamiento entre el presidente del gobierno y el presidente del Cabildo. Coalición Canaria, Nueva Canarias. El PSOE, yo creo que de comparsa en ambos, tanto en el Cabildo como en el gobierno, porque no decían ni mu. Y al final el protagonismo era estos 2 dirigentes que son 2 fuerzas políticas nacionalistas. Flaco favor creo que le hace a Canarias que 2 dirigentes nacionalistas tan destacados estén ahora mismo a la greña, y lo que nos queda por ver ahora que el señor Antonio Morales es el presidente de la FECAI durante 6 meses. Esperemos que la guerra no sea más cruenta. Pero una pregunta muy clara, de nuevo, es el tema preferido de los periodistas, la confluencia nacionalista. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque si hay nuevas elecciones, quizás, como decía el compañero, el nacionalismo canario se va a convertir en algo simbólico, pero ahora quizás que a lo mejor Coalición Canaria se tome en serio la refundación, ¿no sería ya a lo mejor la hora de por lo menos intentar aproximarse de alguna manera? Al margen de todo lo que usted me está diciendo de la reforma del sistema electoral, el estatuto, etcétera, 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 pero de alguna manera en el panorama nacional se han abierto corrientes nacionalistas y regionalistas. Ahí tenemos las confluencias de Podemos que tienen mimbres nacionalistas y regionalistas como en Valencia, y es otra manera de ver el nacionalismo. Pero aquí están estancados, no avanzan, estamos en líneas rojas permanentes entre ambos. No sé si ahora
que Coalición Canaria se ha hundido y Nueva Canaria está ahí con el PSOE a ver lo que hace, es hora ya de por fin de que puedan hacer algo. Quedan 7 minutos de programa, brevedad. Nosotros lo volvemos a repetir y lo reiteramos. Nosotros estaremos siempre interesados en la confluencia electoral, política y gubernamental si tenemos coincidencias, ¿no? Decía usted, si hubiésemos estado en el gobierno no seríamos oposición. Hombre, claro. Si hubiésemos estado en el gobierno no seríamos oposición porque estaríamos participando y de luego la orientación no podía ser la actual, porque si no, sí le aseguro que no estaríamos. Pero habrá que ponerse de acuerdo aquí y decir, a nosotros no nos invitó nadie a participar del gobierno y si nos llegan a invitar lo intentamos. Otra cuestión es que hubiésemos llegado a acuerdo, pero nuestra obligación como fuerza política, si quien toma la iniciativa te pide la posibilidad de llegar a un acuerdo, nosotros lo hubiéramos intentado. A ninguno de ustedes le consta en el momento de conformación del gobierno ningún llamamiento ni ningún órgano. ¿No les invitaron, una vez conformado el pacto, no les invitaron a entrar? Pero eso son en los pasillos. Es decir, si alguien cree conveniente sentarse con Nueva Canaria, a hablar de los problemas de Canarias, mañana nos sentamos, pero bien. Pondremos sobre la mesa la reforma electoral, pondremos sobre la mesa el sistema fiscal, pondremos sobre la mesa el modelo turístico, pondremos sobre la mesa los problemas de la dependencia, los problemas de la lista de espera, los problemas de Canarias. Y eso será la condición para hablar con otros, sea para juntar fuerzas en un momento determinado, y esto fue lo que hicimos con los socialistas a nivel federal y a nivel de Canarias, decir, oye, estas elecciones son elecciones de cambio. Es evidente que solo nosotros hubiésemos tenido dificultades, pero no hay que ser un genio para concluir esto. ¿Por qué se creen ustedes que se juntaron la gente nacionalista de Cataluña con Podemos? Porque juntos eran más fuertes. ¿Por qué se juntó el Partido Socialista en Nueva Canaria en Canarias? Porque juntos éramos más fuertes para un proceso electoral complejo y es tan legítimo una cosa como la otra. El asunto es que, creo yo, en nuestro caso, con un programa de cambio político para España y una agenda de defensa de Canarias, y eso nos sigue pareciendo actual y necesario. ¿Se podrá reeditar esto en el próximo futuro? Depende. Nuestra voluntad, si las condiciones son similares, es reeditar un conjunto de contenidos que nos siguen pareciendo vigentes. No, es que creo que van a tener éxito. Yo soy de los que confío en que se va a conformar una mayoría progresista en España y que esa mayoría progresista pueda hacer cambios relevantes para las cosas que más interesan. Vamos a decir una minoría progresista, porque mayoría no sale, ¿eh? Bueno, ya veremos. Le toca el turno a dos preguntas, voy a ser breve, le pido brevedad también para 4 minutos de programa. Para poder responder. Usted ha pactado con el PIL. Usted ha pactado con Coalición Canaria, usted ha pactado con el Partido Socialista. ¿No cree que el electorado también castiga la incoherencia y que por la izquierda Podemos le va comiendo terreno? ¿Qué va a hacer para evitarlo? Breve, por favor. No, pero le pongo un dato. Es decir, ya le decía yo que las elecciones generales son más difíciles para un partido sobre como si castiga la coherencia, la incoherencia. Pero la coherencia es que en mayo del año pasado, en las elecciones donde nosotros competimos, aumentamos 60 concejales, 5 consejeros en los cabildos y 3 diputados. Duplicamos el número de diputados, tenemos la presidencia del Cabildo de Gran Canaria y en esas elecciones le ganamos a Podemos y al Partido Socialista, por ejemplo, en la isla de Gran Canaria. Yo no estoy de acuerdo con usted que nosotros vayamos hacia atrás. Nosotros seguimos avanzando. No digo que van hacia atrás, sino que pactan con distintas siglas en cada elección. Pactamos en función de los contenidos y lo hará Podemos. Podemos dijo que no pactaría... En función de los contenidos y los resultados, me imagino. Claro, que eso es la democracia. Una última pregunta, señor Rodríguez. Cuando usted no tiene mayoría absoluta, tiene que hablar con los demás y juntar fuerzas. Permítame una última pregunta. En 2016 Nueva Canarias tiene un nuevo Congreso. Sí. ¿Tiene usted voluntad de volver a presentarse como presidente una vez han surgido nuevos líderes? ¿Escuchamos habitualmente la voz de Antonio Morales, por ejemplo? Pues ya veremos. Será el proceso congresual que se ha iniciado. Mi voluntad es seguir peleando por esta tierra. Tengo convicciones, pasión, ganas, interés y además un partido muy unificado. Y yo diría que un partido donde se debate todo, donde se discute todo y por lo tanto será el proceso congresual quien establezca los contenidos, la orientación y los equipos de gobierno. ¿Se presentaría? Por lo tanto, no descarto absolutamente nada. Por eso supuesto. que sí, eso en por su idioma supuesto. sí. Si tiene voluntad y ganas, seguro que sí. Claro. Seguro que sí, ¿no? Sí. El señor Quevedo está tan seguro como usted que va a haber se va a conformar una mayoría progresista y bueno, va a salir un gobierno de Pedro Sánchez. ¿Por qué no deja la Consejería de Turismo y el acta de concejal? Porque hemos decidido, he sido yo quien ha propuesto en la Dirección Nacional, que Pedro Quevedo mantenga la doble condición de diputado y concejal hasta que el panorama se aclare.
mis O sea, que convicciones. se aclare, pero ya está Sí, claro. sí, no, pero es lo que yo creo. Es decir, pero no, como usted comprenderá, no depende la alianza progresista en España de mi pasión, de mis ganas, de mi voluntad, ni siquiera de mi análisis. Sencillamente depende de la gestión de los líderes. No O sea que tendría Nueva que ser Canarias no partido. tiene A mí nadie me más que había Pedro convencido Quevedo. No, no, pero quiero decir, No hay nadie más que tenía ya Pedro. convencido, ahora ya me quedo un si se poco... consolida una mayoría progresista en España, que es nuestra voluntad, y vamos a poner nuestro Pero no hay nadie granito más de que arena, Pedro Quevedo no- para el Ayuntamiento de Las Palmas de no Gran la Canaria, para ser de determinamos. concejal. No hay nadie más que Pedro Quevedo. No, no, pero decidimos nosotros cómo organizamos. Eso no estaba en nuestro programa electoral. Hemos dicho que si había un escaño en Madrid con el gobierno municipal, porque no es lo mismo estar en el gobierno que en la oposición, si esa situación se consolida, que yo espero, deseo y trabajaremos para que sea posible, decidiremos eso porque es una decisión de la dirección nacional del partido. Pero ni le dijimos a la gente en las elecciones que esta era una condición para que nos votara, lo que le dijimos a la gente es el programa que suscribimos, que publicamos y que discutimos. No vaya a ser que el señor y Quevedo se quede sin vendimos sueldo, ¿no? en No vaya todos a los ser que nos extremos. La quedemos oposición le trincados. critica mucho en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La que no está oposición tiene que cumpliendo, sí. criticar los pocos resquicios y porque algo tiene que hacer. La verdad es que la oposición tiene derecho a criticar, pero que le critiquen al señor Quevedo su gestión, sus respuestas, sus resultados. Y creo que la mayoría progresista también. Por eso creo yo quiero para España lo que hemos conseguido en la ciudad de Las Palmas y en Gran Canaria, un gobierno progresista, donde esté la gente de Podemos, la gente del PSOE y la gente de Nueva Canaria. Y creo que lo vamos a conseguir, vamos a pelear por ello. Con ese mensaje nos tenemos que despedir esta noche. Muchas gracias, señor Rodríguez, por haber Gracias, acudido un placer. a nuestro programa y también a todos ustedes, ya saben, les esperamos la semana que viene a la misma hora. Que descansen.